Esta mañana vamos hasta los Estados Unidos y vamos hasta el estado de Oklahoma. Allá un catedrático, un profesional poblano, es catedrático del Colegio de Ingeniería, de Arquitectura y de Tecnología de Oklahoma State University. Y además es uno de los hombres que durante mucho tiempo ha estudiado más el tema sísmico en áreas sísmicas, como lo es Puebla y otros lugares de la República Mexicana, y los efectos de los temblores justamente en las construcciones y de manera particular de cómo las leyes tienen que adecuarse para hacer más estricto el proceso de construcción y que de alguna manera, vaya, pues las construcciones puedan aguantar movimientos telúricos intensos como los que hemos tenido en los últimos años en muchos lugares de la República Mexicana. Saludo al maestro Hugo Ferrer Toledo, allá en los Estados Unidos. Maestro, gracias por tomarme la comunicación. Es un placer, qué gusto saludarlo nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tan estricta se ha vuelto la legislación en México a partir justamente de 1985 y los subsecuentes terremotos que nos han obligado a reflexionar sobre la manera en la que construimos en estas zonas sísmicas? Lo primero que yo afirmaría a partir de esa pregunta es que hay un interés de todos los sectores, tanto el social, medios de comunicación, como los mismos órganos gubernamentales, para atender esas necesidades a través de reglamentos. El problema que hemos tenido históricamente es que no hay suficiente información para complementarlo. Pero veamos el gran avance que se ha tenido, por ejemplo, con el caso de los simulacros. Ayer la mayoría de la gente ya lo tomó con más seriedad y conforme va avanzando el tiempo, se ha generado una huella, yo diría que ya indeleble en las nuevas generaciones de saber que en México, particularmente en Puebla, se pueden sentir sismos de manera importante. Yo creo que sí se ha vuelto un poco más estricto, pero todavía tenemos que complementarlo. Voy a hacer un ejemplo muy claro. Los reglamentos de construcción nos piden que cuando nosotros estudiamos o analizamos o diseñamos alguna escuela, debe tener el máximo de los factores para que estos resistan a contingencias que pueden ser graves. Sin embargo, ¿qué pasa con las escuelas que son una adaptación, que son casas habitación y luego se llevan al funcionamiento de una escuela? No hay una revisión tan estricta en ese sentido para saber las condiciones en las que se está. Se hace una supervisión y se piden algunos dictámenes, pero todavía tiene espacios que se pueden dejar de atender si no se tiene tanto cuidado. Hace un instante decía que para poder generar leyes o dinámicas más estrictas hacía falta información. ¿Qué tipo de información es la que hace falta a estas alturas? La que más, evidentemente, pues va a ser los registros sísmicos. Y esto es porque la instrumentación es cara. Hay que entender que una estación confiable, en buena operación, puede costar pues alrededor de $500,000 aparte su operación. Y si lo ponemos nosotros y estuviéramos a cargo de algún organismo gubernamental, a lo mejor yo preferiría agregarle unos kilómetros a un camino o abrir una nueva escuela, y por eso es entendible. Pero ahí es donde otra vez debemos empezar a trabajar en conjunto. Tenemos empresas muy importantes en la ciudad de Puebla. ¿Qué pasaría si estas empresas pusieran en sus instalaciones una estación y luego pusieran otra en un lugar estratégico? Y entonces tendríamos un equipo colaborativo en el cual los investigadores hacemos nuestra parte, los profesionales dedicados 100% a la industria de la construcción hacen su parte, los medios de comunicación pueden emitir de manera inmediata la información, y las mismas compañías tendrían incluso un beneficio para pagar primas de seguro menores. Pero ya decimos, desgraciadamente el tema de la instrumentación sísmica es cara. A pesar de los esfuerzos que hay universidades que han tratado de hacer equipos o sensores muy baratos, pero lamentablemente no es tan fácil. El tema de la calibración todavía nos excede mucho. Le preguntaba al inicio de esta charla, es decir, a partir de que nos volvemos conscientes de que México está asentado en una zona altamente sísmica, y esa conciencia yo creo que la adquirimos con el terremoto del 85, que destruye una parte importante de la Ciudad de México, y es cuando se habla de generar cambios a las leyes, a los reglamentos de construcción, y empiezan a darse esos pasos. Pero me remito al sismo de hace 5 años y nuevamente le pegó de manera muy severa a la Ciudad de México. El de ayer, por fortuna, no, pero el de hace 5 años nuevamente vuelve a tirar edificios enteros. En fin, mi pregunta concreta es, ¿no son suficientes todavía esos cambios en la reglamentación, en las reglas para poder construir?
Justamente el sismo de hace 5 años lo tuvimos en una zona epicentral mucho más cercana que el de 1985 o que incluso el de ayer, o los de septiembre en general, excepto el del 19 de septiembre, a la Ciudad de México. Entre más cerca estamos en general del epicentro, siempre vamos a observar mayor intensidad o esto significa más daños. Entonces sí, efectivamente, se vio en ese momento que hubo movimiento intenso en zonas en las que se esperaría que fuera un poco más moderado, por ejemplo, en zonas firmes, zonas de roca. Pero bueno, ya decimos, si estamos muy cerca, lo voy a comparar con una explosión, no es así, pero si estamos muy cerca de la explosión, los efectos van a ser mayores. Entonces sí, efectivamente hace falta más experiencia. Esto no es típico solo de México, hay que recordar el sismo de Kobe en Japón, justamente el sismo que tuvieron, me parece que fue en el 95, no recuerdo bien el año, eh, derribó muchas construcciones y además derivó en otro tipo de tragedias, incendios, inundaciones, porque no tenían experiencia para la magnitud del sismo y para el tipo que se estaba presentando en ese momento. ¿Qué hubo que hacer? Adaptar los códigos. Hay formas, o sea, esto no quiere decir tampoco, y hay que decirlo a la gente para que esté tranquila, hay formas de atender estas necesidades y es haciendo registros sísmicos artificiales, sintéticos les llamamos, pero bueno, eso también requiere que hace falta gente que quiera estudiar esto. Desgraciadamente tampoco hay mucha gente que se quiera dedicar al estudio de los desastres naturales. Afortunadamente en Puebla también ha habido una conciencia importante. Yo tengo ahorita en mente dos personas que son muy capaces, son ingenieros estructuristas que se están preparando en temas de gestión de riesgos y que evidentemente sus contribuciones les van a dejar en Puebla. Le agradezco mucho sus comentarios este día al maestro Hugo Ferrer Toledo, profesor del Colegio de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología de Oklahoma State University, allá en los Estados Unidos. Maestro, muchas gracias. Me da gusto saludarlo a la distancia. Igualmente, qué gusto saludarlo nuevamente. Buen día, 6 de la mañana con 36 minutos. Janet, nuestras redes sociales, la del día de ayer, la de este día, nuestra encuesta.